Bien, entonces, lo de siempre, bienvenidos a clase. Vamos a ver cómo nos entretenemos o cómo nos va el día de hoy. Vamos a iniciar compartiéndoles la pantalla para trabajar con el temita que corresponde. Listo, ¿podemos ver todos por ahí? Sí, profe. Excelente. Bueno, estas cositas que estamos pasando, estas páginas que estamos pasando, ¿verdad? Son las que estudiamos la semana anterior. Lo último que vimos fue esto de las rectas y su relación, rectas paralelas y rectas perpendiculares, ¿verdad? Vimos un par de detalles. Los detalles que vimos tenían que ver con la pendiente, con el valor de la m que había por ahí. Y ese valor de m nos permitía a nosotros poder elegir o poder distinguir cuándo había rectas paralelas y cuándo perpendiculares. ¿Alguien se acuerda de esa parte? Como para hacer un poquito de conciencia y resumen y memoria. Las rectas paralelas eran las rectas cuyos valores de m, cuyas pendientes, ¿verdad?, eran iguales, eran equivalentes. M1 era lo mismo que M2. Entonces yo podía tener, por ejemplo, y igual a 3 más 7x, y también podría tener y igual a 14x menos 5 entre 2, y yo podía afirmar que estas dos rectas eran paralelas. ¿Cómo hacíamos para saber que eran paralelas? Lo repito, la m, que es para reconocerla gráficamente, es el que está al lado de la x. Entonces la m de la primera función es un 7, mientras que la m de la función que está abajo es un 14, pareciera. Sin embargo, como tiene un 2 en el denominador, es un 14 entre 2. Y si nos recordamos un toquecillo de las tablas, ¿verdad? 14 entre 2 nos daba 7. Podríamos hacer la división facilísima, o 7 por 2, 14. Entonces, básicamente, las dos m's fueron iguales. Por eso yo puedo afirmar que estas dos rectas son paralelas. Además de las rectas paralelas, que son esas que están ahí, nosotros vimos a las rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares cumplían otra cosa. Lo que ellas cumplían era que en realidad una pendiente era como darle vuelta a la otra y además cambiarle el signo. Para poder estar o para poder checar si dos rectas eran perpendiculares, teníamos, igual que con las paralelas, identificar básicamente su pendiente. Entonces vamos a ver, vamos a pensar en estas dos expresiones. Se me ocurre 1/3 más 4/3 de x. Esa es una función. Aquí hay otra que se llama igual, buena noche, que se llama igual a 3 menos 3x sobre 4. Una historia muy similar al caso de arriba. Para yo poder decidir si las rectas son o no son perpendiculares, ¿qué tendría que hacer? Bueno, buscar sus pendientes. ¿Quién es la pendiente recta de la izquierda? ¿Cuánto vale m ahí? Esa m valdría menos 3 tercios, porque es el número que está a la par de la x. ¿Se acuerdan de ese detalle? El que está a la par de la x es m. Yo lo puedo tomar directamente cuando la ecuación está despejada, cuando dice y igual a algo y me tira ese chunchero. Al otro lado tengo una situación similar, tengo y igual a algo. Sin embargo, la m se saca no solo del 3 que está pegadísimo a la x, sino de todo lo que la compone. Esa m es en realidad un menos 3/4. Es el signo que antecede al 3 y el denominador que es para todos. Entonces ese 4 se va para el 3 también. O sea que tengo que una pendiente vale 4/3 y la otra vale menos 3/4. ¿Cuál era la regla? Era que yo agarraba una de las dos y le daba vuelta. Por ejemplo, este 3 ya no iba a quedar abajo, ahora iba a quedar arriba. Este 4 ya no iba a quedar arriba, ahora iba a quedar abajo. Y además le cambiaba el signo. Si eso ocurría, como si ocurre en este caso, las rectas son
perpendiculares. Ok, eso es solo un repaso, porque eso fue lo que se supone el último tema de la semana anterior. Entonces, de esos pequeños detalles, ¿verdad? Hay que trabajarlos un poquito más conforme vayamos teniendo tiempo. Por hoy vamos a tratar de seguir avanzando y vamos a buscar el tema que nos corresponde, que para hoy, insisto, son los polígonos. Los polígonos, aquí está en la página 78 del texto. ¿Okay? Ya saben, ¿verdad? Nosotros seguimos el texto, pero también tratamos de trabajar de forma un poquito independiente. Entonces les decía que vamos a hablar de los polígonos. Poli significa muchos, ¿verdad? Con los lados. Entonces tiene muchos lados, muchos ángulos, muchos todos. Son figuras que nosotros de alguna manera las conocemos o las reconocemos de situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, cuando vamos a cruzar la calle, ya sea que vayamos a pie como yo o en carro como ustedes, simple y sencillamente nos topamos en las esquinas una figurita que está allá en rojo que nos dice detengámonos, ¿verdad? El alto es una figurita que tiene o que cumple, digámoslo así, se encasilla como un polígono. Resulta que el alto, claro, no como el mío, sino el alto bien hecho, es una figura que tiene 8 lados. Es un octágono. ¿Ok? También, bueno, hay un montón de lugares y de partes y de formas, sobre todo en decoración de casas y un montón de cosillas más, donde nosotros encontramos figuras en formas de polígonos. Vamos a decir que hay dos polígonos, ¿verdad? Los polígonos regulares y los irregulares, dos tipos. Los regulares son básicamente los polígonos que tienen los lados iguales. Las medidas de todos los lados son iguales. Y los irregulares, pues de cada lado tiene la libertad de medir lo que quiera. Muy bien. Si han visto y escuchado o estudiado o topado con algún polígono. De hecho, los que nosotros siempre usamos son, por ejemplo, el cuadrado, el triángulo. Pero hay un montón de polígonos más. Ese montón de polígonos más, ¿verdad? Que nosotros podríamos estar estudiando son básicamente los que vamos a exponer en esta clase, en la clase de hoy. Para hablar del polígono es importante y necesario analizar un poquito algunas de sus componentes, ¿verdad? Esta figura de la página 81 es ideal para eso. ¿Ok? Vamos a ampliarla lo suficiente para que la podamos ver. Esa figurita de la página 81 tiene aún, ¿cómo se llamará este polígono? ¿Alguien sabe? Bueno, el nombre de los polígonos se da en función de la cantidad de lados que tenga, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos lados tiene este polígono? 6. Correctísimo, ¿verdad? Si empezamos a contar rayillas, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 lados. Hexágono. ¿Qué lado se llama? Hexágono. Hexágono, muy bien. Este es un hexágono y es un hexágono regular. Porque estamos suponiendo que todos los lados miden lo mismo. Muy bien. El hexágono es muy particular, es una figura bastante estudiada. Porque tiene un detalle muy bonito y el detalle que tiene es que, bueno, aquí está el centro. Vamos a empezar por ahí. Profesor, pero no es que solo los círculos tienen centro o algo así. No, no, no. Estas figuras también tienen la oportunidad de tener centro. De hecho, si nosotros trazáramos un círculo, el círculo podría trazarse, por ejemplo, toqueteando cada uno de estos vértices del hexágono. Entonces yo podría cerrar un círculo yendo así, de vértice a vértice. Y básicamente no me va a quedar bonito, pero ustedes tienen una imaginación muy grande y piensan que sí quedó de lo más lindo. Y resulta que ahí queda un círculo y por eso básicamente, si nosotros ojeamos, si esto es el centro, esta línea que va del centro hasta un vértice del hexágono, que a la vez es un bordecito del círculo, pues es un radio. Porque esa es la definición que habíamos dado de círculo, ¿verdad? Ir desde de radio, perdón.
ir desde el centro hasta un borde. ¿Ok? Entonces, el círculo en este ejercicio no es necesario dibujarlo, pero sí es importante entender que si hubiera un círculo, que si lo extendiéramos, de ahí es de donde sale la medida que estamos señalando como radio. Entonces, para nosotros, el radio del hexágono va a ser la distancia que hay desde el centro hasta uno de sus vértices. Bueno, muy bien. ¿Qué otros datos o detalles importantes hay que conocer acerca del hexágono? Ok, aquí a la derecha hay un recuadro con algunos de los conceptos más importantes. Otro de los conceptos importantes es el apotema o la apotema, no sé, al final no sé cómo le dicen. Cada uno le dice la o él como tenga gusto. Para mí siempre fue el apotema. Resulta que el apotema es la distancia que hay también desde el centro, pero ahora hasta la mitad de un lado. El apotema se puede trazar en cualquiera de los lados, igual que el radio. Puede trazar desde el centro hasta cualquiera de esas esquinitas, de esos vértices. Entonces, esto es el apotema. Hay que reconocerla porque el apotema la vamos a utilizar generalmente bastante. ¿Y qué pasa con el apotema? El apotema cae de manera perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados con respecto al lado que corta. ¿Ok? Eso es lo que pasa con el apotema. Muy bien. Bueno, ya hablamos. Profe, Sí, profe, dime. pero entonces el apotema y el radio son dos cosas diferentes. Es correctísimo. Son dos cosas Solo diferentes. la apotema es solo esa rayita que va para arriba. Ajá. Vean que esta que está con Ok. celeste la voy a tirar como al lado de donde está dibujado el apotema. Para que vean que no es exactamente la misma. De hecho, ¿cuál debería ser más grande? ¿El radio o el apotema? El radio, me El imagino radio. yo. Muy bien, el radio, véanlo. Es una línea inclinada. Es más larga que esta línea vertical. De hecho, si se fijan, aquí se acaba de formar un triángulo. Y ese triángulo Sí. recto siempre tiene lo que nosotros llamaremos hipotenusa, que es el lado más larguito, que es el que acabo de pintar con celeste, que corresponde a un radio. Es importante reconocer este pequeño corte o este triángulo que sacamos de ahí porque nos va a sacar de aprietos en más de una ocasión. Bueno, además del apotema y el radio, hay otros elementos. Ya empezamos a hablar de los ángulos. Empezaremos con el ángulo central. Se llama ángulo central porque se calcula o se mide en el centro. El ángulo central es el ángulo que hay entre dos radios consecutivos. ¿Qué rayos pasó ahí? Entre dos radios consecutivos. Bueno, no sé qué pasó ahí. Ahora sí estoy un poco asustado. Hay de andar algún bichillo haciendo cosillas feas ahí adentro. Profesor, Señor. de ahí donde usted sacó los lápices, la última rayita que está abajo a la izquierda, creo que eso le borra paso a paso lo que usted ha hecho. Sí, pero esa va de una en una, pero quiero borrar solo esta parte, no quiero borrar todos. Y eso salió solito, entonces no sé en qué momento lo hice. Okay. Cuando él se pone muy lento y yo me desespero, probablemente tiro alguna línea y ahí es a donde va a parar todo esto. Pero gracias, Keylor. Buenísima. Bueno, les decía entonces que nos quedamos sin imagen. Les decía entonces que otra de las partes importantes ya hablamos del ángulo central, que de nuevo lo repito, es el ángulo que ocurre o que se mide entre dos radios consecutivos. Tienen que ser dos radios seguidos. Entre dos radios seguidos yo tengo la medida de un ángulo central, pero no es el único ángulo que yo voy a medir. También voy a medir a los ángulos internos y a los ángulos externos. Profe. El ángulo central se mide allá en el centro, dígame.
Esa medida del ángulo central no va digamos, de esquina a esquina, por decirlo así. No, no. Sino es como donde empieza ¿cómo se llama esto? El centro. Exactamente. Es un punto directamente del radio, ¿verdad? Es un punto total y completamente directo del radio. Ok. Ese programilla es medio rebelde. Ustedes me disculpan, pero no sé por qué. Sobre todo con ustedes, vieras qué vacilón. Y los de noveno, con el CONED es que se pone peor este programilla. Bien, entonces les decía, tal vez es porque las antologías son muy grandes. Este angulito, que ya no quiso reproducir, ese angulito que está ahí en el centro, solo entre dos radios, él es al que llamamos ángulo central. Vean que nosotros estamos normalmente, o estamos acostumbrados a utilizar ok. De nuevo. Eso de la paciencia ya se me está, digamos, como que llegando a un límite, uno ya tiene que... Muy bien, entonces, esta abertura, ¿verdad? Porque recuerden que los ángulos son aberturas. Esta abertura que hay entre dos radios es lo que llamamos ángulo central. ¿Ok? Y de hecho, podría ser entre cualquiera de dos radios, ¿verdad? Yo podría tener, por ejemplo, este otro radio aquí dibujado y aquí arriba hay otro ángulo central. Todos los ángulos centrales evidentemente van a medir lo mismo, ¿verdad? Muy bien. Después del ángulo central aparecen el ángulo interno y el ángulo externo. Evidentemente el interno queda adentro y el externo queda afuera. El interno es cada una de las esquinitas que se forman entre los dos lados. Ok, entonces el ángulo interno se forma entre dos lados. El ángulo central entre dos radios. Y el ángulo externo se forma de prolongar un lado hacia afuera y medirlo con el lado consecutivo. Entonces es este de acá. Ok, ¿qué particularidad encontramos? Bueno, este señor, el ángulo externo, mide lo mismo que el ángulo central. Esa es una gran ventaja. Y un dato importante es que la suma a veces no aparece por ahí, no estoy seguro en la antología, hace días no doy décimo, discúlpenme. La suma de los ángulos externos da 360. No uno, todos juntos sumados dan 360. ¿Dónde más habría otro externo? Si yo prolongo este lado, por ejemplo, entonces aquí también hay un ángulo externo. Si hubiera prolongado este otro, también aquí se forma un ángulo externo. Si el que prolongo es este, se forma otro ángulo externo. Si el que hubiera prolongado es este, se forma otro ángulo externo. Y por último, este de aquí abajo. Cuando tomo todos esos angulillos y los sumo, me tienen que dar 360. Ok, todo eso es información. Por ahora es pura información, mucha teoría. Vamos a ver de qué manera tratamos de que esa teoría se entienda o se procese mejor. Aquí vienen algunos de los detalles, ¿verdad? De las características teóricas de cada uno de las definiciones de las que estamos hablando. Entonces también importante para que ustedes la terminen de revisar. En la siguiente página, en la página 82, también vienen las fórmulas. Son fórmulas, son muy abundantes, por decirlo de alguna manera. Son muchas las fórmulas que se utilizan regularmente en el caso de los polígonos regulares. Sería muy bueno que tuvieran estas fórmulas a mano. Las fórmulas, todas tienen un denominador común, todas tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común estas fórmulas? Que todas tienen que ver con la cantidad de lados que tiene la figura. Inclusive la del área, porque ahí dice una P, pero esa P representa a perímetro. Y el perímetro es igual a la cantidad de lados por lo que mide cada lado. Entonces, todas las formulitas, que estamos presentando aquí
dependen del número de lados. ¿Ok? Entonces, el número de lados que tenga la figura es lo que va a determinar de qué se trata el asunto, ¿verdad? Cómo encontrar o cómo resolver los ejercicios que nos pidan o el dato que nos pidan. Vean que podemos encontrar ángulos desde los centrales, internos o externos, hasta la suma de todos los ángulos internos, hasta la suma de todos los ángulos externos, que concuerda con lo que les dije hace un rato, ¿verdad? Siempre va a dar 360 la suma de todos. Luego también nos permite encontrar el número de diagonales que salen desde un mismo vértice o el número de diagonales en total que tiene una figura. Y de nuevo, el área del polígono. Los polígonos se pueden dividir en figuritas y encontrar cada área y sumarlas. Sin embargo, aquí hay una forma que unifica, ¿verdad? Y que permite encontrar pues de una manera más directa. Entonces, perímetro por apotema dividido entre 2. Ese es el área de un polígono regular. Donde recordamos que polígono es n por L. O sea que también de cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Estaría bien escrita. Podríamos decir n por L por A. Esta A pongámosle una P para recordar que es apotema. Y eso va a ir dividido entre 2. Creo que es un poquito más sano escribirlo de esa manera. Más o menos. Bueno, mucha teoría, no hay nada que entender. No es que no haya nada, ¿verdad? Es que se trata más de... Perdón que lo interrumpa. La fórmula Dele. es la de 360, la que está en la derecha, es la que acaba de copiar acá abajo. Sí. No, la que copié abajo es la de abajo. La del área. Ok, gracias. La de 360 era lo de antes, que al sumar todos ese montón de... Ah, ok, de lados. Ajá. De lados, ángulos externos. Exactamente. Gracias. Pura vida, pura vida. Profe, ¿qué era lo que usted decía de lo que antes de llegar aquí abajo? Perímetro y algo Que el más. perímetro es igual, perímetro por apotema dividido entre 2, perdón. Perímetro por apotema dividido entre 2. Es correcto, es correcto. Saludos a Gretel, que ya le estamos viendo la cara. Jennifer, ¿puedo entrar? ¿Anda por aquí? No. Bueno, no sé yo. No sé nada yo. ¿Alguien? Hola, profe, sí, ya puedo Sí, ingresar. bueno, Muchas ya estaba por gracias. llamarla. Ya estaba por llamarla. Yo veo el teléfono por ratos. ¿Juvenal está dentro? Sí, ya lo vi también. Listo. Vámonos entonces. Nadie iba a llamar. Ya no hay que llamar a nadie entonces. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Perfecto. Ok. Vamos a ver cómo se utilizan ese montón de fórmulas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para utilizar ese montón de fórmulas? En la tarea hay una, pero ya casi llegamos. Todavía no. Sí me gustaría que veamos unas cositas antes. Dice, bueno, otros detalles importantes, ¿verdad? Cuando algo está inscrito o circunscrito. Esos son dos conceptos de alguna manera también necesarios de recordar. Entonces, hay algo circunscrito y hay algo inscrito. Son dos conceptos muy diferentes. Ok, ¿qué significaba para aquellos que son total y completamente políglotas in English? Ajá. Entonces es una cajita y si está dentro de la cajita, digamos que ese es el cartón, ¿verdad? Donde doblamos la caja. Si está dentro de la cajita, le poníamos que está in. O ustedes con la moda, ¿verdad? Que están in o están out. Muy bien. Entonces el in básicamente es estar dentro de, dentro. Entonces un polígono está inscrito si está dentro de un círculo. Entonces, por ejemplo, este cuadrado que está aquí está inscrito porque el cuadrado es el que está adentro del círculo. En el caso contrario, se menciona o se dice que está circunscrito. Es decir, es el círculo el que está dentro de la figura. ¿Ok? Entonces, básicamente, para reconocer los conceptos de inscrito y de circunscrito,
siempre se utilizan círculos que estén dentro o fuera de un polígono regular. Ok. ¿Estamos? ¿Se entiende? Profe, si está inscrito, el polígono está dentro de un círculo, así es. Excelente, es como el casito de aquí abajo. Que no quieres, ahí ya vamos llegando, no quiere hacer caso. Este señor que está aquí, un cuadrado. Este cuadrado está dentro del círculo, el cuadrado está inscrito en el círculo. Y si fuera al revés, si fuera que más bien el cuadrado está afuera y el circulillo está dentro, una cosa impresionante mis dibujos, y el circulillo está dentro, entonces básicamente, ya me lo corrió tan bonito que me ha quedado. Entonces básicamente sería lo contrario, sería que es circunscrito. Bueno, está bien, más o menos se entiende. Ok. Sí, profe. Genial. Entonces, inscrito por acá y circunscrito por este otro lado. Espero que él me lo corrija, no me lo corrigió, pero bueno. Está bien. Esas son las dos situaciones que se nos pueden presentar con esas palabrillas. Ahora sí, usemos un poco, ¿para dónde va usted, señor? Usemos un poquito las fórmulas. Vamos a ver cómo nos preguntan esto. Entonces dice así. En la página, cuando él quiera bajar. 84. Perdón. Página 84. Oh, 84, gracias. En la página 84 vienen unos ejemplos. Vamos, no importa que ya sean resueltos, vamos a interpretar un poquito el asunto. Dice, determine el polígono regular cuyo ángulo interno vale 135. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuál polígono tengo yo? Es decir, ¿cómo se llama? Muy bien. Si el polígono tiene 4 lados, ya sabemos que se llama cuadrado. Inclusive podría ser un rombo, ¿verdad? Porque también los rombos tienen 4 lados de la misma medida. Si el polígono tiene 5 lados, ¿alguien sabe cómo se llama? Me brinqué esta lista, debería estar en... Pentágono, profe. ¿Perdón? Pentágono. Pentágono, muy bien. El penta de 5, ¿verdad? Básicamente ahí está el asunto. Eso es un pentágono. El de 6. Hexágono. Muy bien, el hexa de hexágono, 7 con P de heptágono. Con razón, si estaba con el libro de quinto. Y pero ¿dónde está el libro de décimo? Y si ahí seguimos, ¿verdad? 8 octágono, 9 nonágono. El de 9 tiene dos nombres, nonágono o eneágono. El de 10 decágono, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es que nosotros podamos decir cuál es el polígono, cuál es el nombre de ese polígono. Para poder decir el nombre del polígono, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuántos lados tiene? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a intentar en este ejercicio. Vamos a buscar cuántos lados tiene y ya sabiendo cuántos lados tiene, ahora sí, ya podemos ubicar el nombre del polígono. ¿Qué dato tenemos en este problema? Bueno, inicialmente me dicen que el ángulo interno vale 135 grados. Si nosotros vamos allá arriba, que yo no voy a ir porque ya vieron que el programita no me está ayudando mucho en eso de movilizarme de un lado a otro. Si nosotros vamos arriba a la lista de fórmulas, encontramos la fórmula que está escrita aquí abajo. Dice que el ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 entre n. Cada ángulo interno de la figura que yo no conozco, que no sé cuál es, cada ángulo interno tiene que pasar por esta fórmula y el resultado de esa fórmula dice aquí que es 135. O sea que yo estoy conociendo el valor de esa formulilla. Muy bien. Entonces yo ya sé cuánto da. Yo sé que 180 por n menos 2 sobre n me da 135. Ok, aquí hay dos maneras de hacerlo. La manera tradicional, la manera a pie, donde yo resuelvo el 180 por... paso el n para el otro lado para que no me queden las letras en el denominador. Y entonces esto como que
me empieza a dar ahí un numerillo, se empieza como a acomodar. Junto las letras de un lado, los números del otro, eso fue de octavo. Y ustedes creo que tenían un muy buen profe en octavo, entonces no se pueden quitar el tiro. Lo tienen que haber aprendido bien. Y a fin de cuentas, 45 de esto. Despejamos la n. Esa es una forma, es la forma larga, es la forma que esperan que se les enseñe. Yo no puedo hacer otra cosa que enseñárselas. Sin embargo, se las voy a enseñar acompañada de la forma corta. ¿Cuál es la forma corta? Bueno, 45, 90, serían 8. La forma corta sería usar el Shift Calc. Vamos a ver. Cuando nosotros tengamos, si ustedes se van a enfrentar a un examen de un marque con X y tienen el planteo de algo y en ese planteo queda una letra por averiguar, pero la letra queda totalmente enredada en la ecuación, por ejemplo, la n que tenemos aquí. La n que nosotros tenemos aquí bueno, esa n que nosotros tenemos en esta ecuación ok, ¿verdad? La n quedó como atravesadilla en toda la ecuación. Entonces, cuando eso ocurra, nosotros vamos a ir a la calculadora y vamos a usar el Shift Calc. La calculadora no permite el uso de otra letra que no sea la X. Usted le puede poner otras letras ahí a la calcu, pero tienen otro significado. Para el Shift Calc y para este tipo de cosas, nosotros la letra que nos pregunten o que venga aquí siempre la convertimos a X. Siempre. Vamos a copiar esto que está acá en la calculadora y le vamos a dar Shift Calc. Y la calculadora se va a encargar de decirnos cuál es el resultado final, sin haber tenido que pasar por el procedimiento. Entonces ustedes ya tienen cómo comprobar los resultados. Profesor, pero si estuviera en desarrollo, lo siento mis queridos y estimados amigos, pero tienen que hacer lo que está en verde. Y si estuvieran en marque con X, tienen la ventaja de que pueden usar la calcu con el Shift Calc. ¿Algo se entiende, jóvenes? Profesor, ¿usted me puede ayudar? No, se me olvidó cómo poner el asterisco. No, perdón. Bueno. Pero tenga cuidado, ¿verdad? ¿Dónde y cómo anda poniendo el asterisco? Porque aquí en realidad no hay asterisco por ninguna parte. La fraccionaria, tranquilo. Ok, perfecto. Hay una lavada. ¿Cómo formateo una calculadora? ¿No ve que la tengo en otra función? Shift 93 igual. Gracias. Nomás para servirte. ¿Alguien iba a preguntar algo y se quedó ahí en el aire? ¿Quién fue? Yo, o sea, ¿cómo coloco? O sea, si yo pongo Shift Calc y no, voy el a Shift Calc poner... es lo último. Suave. Ustedes tienen que ir a escribir la tecla de fracción para que se les active y puedan escribir lo que está aquí a la izquierda. Entonces, en la parte de arriba van a poner 180, van a abrir paréntesis. ¿Se acuerdan que la X se escribía como alfa y paréntesis cerrado? Luego ponen el -2, luego cierran paréntesis, se van con la flechita para abajo, escriben otra vez alfa paréntesis, me brinqué la L, pero ustedes saben que ahí va. Ajá. Y luego le dan a la flechita de la derecha para que salgan de ahí abajo. El igual no se escribe como igual, se escribe con alfa calc. Y después del alfa calc ya ponen el 135. Cuando hicieron todo eso, en la pantalla de la calculadora tienen que tener esto de aquí arriba. Ok. Pero, profe, sabe que me perdí, donde, bueno, ya hice todo lo de la fracción y todo lo demás. Cerramos paréntesis. Ponemos alfa, nos vamos abajo, abrimos paréntesis de nuevo. No. De abajo. Vamos por aquí. ¿Sí? No, ahí sería alfa así, paréntesis. Ajá, X.
Le das Sí. hacia la derecha para salir de ahí abajo, porque si no la Sí. calco va a seguir escribiendo la par de la X a la altura de ella y no nos sirve ahí. Entonces ya donde te sale le das alfa calc para que la calco te ponga un igual Ah, ok. y luego el 135. Ya cuando lo escribieron y revisaron que se vea igual, ahora sí, ahí toca el shift calc igual. Ujú, ujú. Y la calculadora inmediatamente nos dará el resultado. Practiquen Profe, la escritura porque eso sí les toca a ustedes, ¿verdad? Lo de la escritura en la calcu para que no se les vaya a ir. Vean que tuvimos mucha paciencia de escribirlo, así que ustedes aprovechenlo y profe, y lo agarren de ahí. Dígame. todavía estoy confundido. A ver. Estoy perdido. Dele. Igual lo meto en fracción, así como está la raya aquí donde dice 180-x menos 2, cierro guión y lo hago igual, con fracción abajo, con x. Sí, o sea, que esta vaina se vea igual. Que esto que está aquí arriba se vea exactamente igual en su pantalla de su calculadora. Ah, sí, porque lo hago, pero, por ejemplo, vea, voy a hacer un toquecito. Véalo aquí, véalo aquí. O sea, empiece desde el principio. Ponga la tecla de fracción. Ok, Toda esa vaina, póngale AC a eso y empiece de cero. ok, dame un segundo, dame un segundo. Está bien, está bien. Y insisto, ¿verdad? O sea, el que no le ha podido dar, aprovechelo y háganlo. Logrémosle llegar entre todos. Entonces, en la calculadora. Profe, ¿qué hay que Profe, profe, ya lo tengo así, profe. Y ahora sí lo tengo contado como está ahí, ok. Ya se ve igual. Cuando ya se ve Se ve igual, igual, le damos sin Shift el Calc. igual 35, obviamente. Lo tengo así Ahí. como está, pero sin el igual 35. No, hay que ponerle el igual 35. Entonces, ¿su cursor dónde está? Está abajo aquí con la X. No, está arriba, cierra paréntesis. Ya lo sacó de la X. Perfecto. Entonces ahora presione alfa y calc. Alfa y cal. Le va a salir un igual. Ajá. Entonces escriba el 135. Escribo el 135. 135, Ok. lo digita. Y ahora sí, ya usted, en ese punto usted revisa que todo esto se vea bien. Porque Y nosotros, aquí se ve igual que eso. usted va a confiar en la calco. Usted y todos nosotros vamos a confiar en la calco. Entonces se tiene que ver exactamente igual. Porque Ok, si quitamos algo mal, la cálculo va a ser mal. ok. Profe, a mí me da error, profe, todo. Ok. Ahorita lo revisamos un toque. Entonces, Profe, ok, después de que yo tengo esto A en mí la también me da calculadora, error. ya vamos a verlo, suave un toque. Cuando después de que tengo esto en la calculadora, profe. voy un toque, ya lo escribieron todo, pónganle en Shift, Calc, igual. No, Así como está lo tienen que dar Shift Calc igual después de que se vea el 135 y el igual y todo. No le pueden dar Shift Calc igual a la mitad. Cuando ya terminaron de escribir todos que le dan Shift Calc igual. Me tiene un error. profe, a mí me dio que la X es igual a 8 y L menos R Sí, igual pero usted, 0. exacto. Usted se va a fijar en el valor de en medio, que es el valor de X, que es lo que usted anda buscando. Y su resultado es X igual 8, que es el que acabamos de poner. O sea, esa es la respuesta correcta. Daniel, Dígalo. 135 no queda ahí donde está esa la fracción. No, debe quedar solo. El 135 debe quedar al otro lado de la igualdad. Por eso es que No importa, pero sí debe quedar solo. Sí, si por ustedes eso es que ponen así, también les va a dar la respuesta. por eso es que nos está dando error, pero ¿cómo hace uno para ponerlo De afuera? las dos maneras, de las dos formas tiene que ser igual. Profe, ok, una vez que ya la fórmula esté así, para que dé el resultado que necesitamos, ¿qué tenemos que hacer después del igual 135? Shift Calc igual. ¿Me da error? Hay algo mal escrito, hay algo no cerrado, hay algo. Abro fracción. Alfa. No. ¿Alguien quiere subir una foto al WhatsApp, porfa? De lo que ponen antes de que les dé error. Ahí está, profe, ahí se la mandé porque a mí también me está dando error. Gracias, vamos a ver. 180, X menos. Cuidado, bueno, cuidado le ponen un por en vez de una. Porque mucha gente pone el por de multiplicar. Es de la X que se escribe con alfa paréntesis.
Ok, eso que usted tiene ahí en pantalla, si la X la puso con alfa paréntesis, está bien escrito. Tiene que digitar nada más Shift Calc igual. Si les da un error muy persistente, es porque la calcu guardó algún valor que en algún valor anterior de X que falla. Entonces pongan Shift Calc 10 igual. Profe, en ese caso me pone resolver X igual 8. No hace falta. En realidad la calcu no sabe que el resultado es 8. Ella nada más ocupa un número que no haga que la X indefina la función. O sea, no puede ser X0. Si la calcu cuando ustedes van dándole Shift Calc dice X igual 0, eso es error. Pero en condiciones normales, la calcu agarra un resultado viejo, el último resultado que calculó, y tendrían que tener muy mala suerte para que les coincida. Aníbal, hay un detalle, lo que estoy viendo en la foto, es que seguiste. Sí, ahí ya Mari sí lo puso bien. O sea, todo en la fracción. Quedó todo corrido, todo seguido. Entonces vea, si puedo borrar, borre el ¿Por qué tengo que dejar un 135. espacio? Ah, ya entendí. Donde cierro paréntesis, cierro el ya entendí. Ok. Bueno, Profe, bueno, fuimos llegando, ya los demás van llegando, excelente, así me gusta, qué maravilla. Profe, yo sí me quedé botado ahí porque yo le doy y me da siempre error. ¿Y dónde está la foto suya? Que no la veo. Para ver qué es lo que hay. Profe, no puedo quitar porque dejo de grabar, entonces no puedo. Ey, güey, vinches. Bueno, ya, si no más tarde, después de la clase, me tira una fotillo a decirle dónde está el error. Listo. Ok. Bueno, ahí está el asunto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos dos formas. La forma rápida y sencilla, que es la que ojalá nos permita usar. Y la forma que tendríamos para el desarrollo. Ahí están las dos. Las dos son sencillas, en realidad. La que está en verde no es difícil. Sin embargo, lleva unos cuantos pasos más y eso nos invita a pensar que hay mayor posibilidad de error. Pero pues, sigue siendo fácil. Muy bien. Ya rayamos bastante ahí. Vamos con la pregunta número 3. Calcule el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice de un octágono. Esa es una de las preguntas más fáciles que nos podrían hacer. Si nos fijamos en la página, creo que era 82, donde venían las fórmulas. La fórmula para las diagonales de un vértice. D es igual a n menos 3. Es correcto. D es igual a n menos 3. ¿Quién era n? ¿Qué representa n? N representa a el número de lados. En un octágono, ¿cuántos lados hay? 8. 8. Entonces en un octágono n vale 8. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sustituir la n por un 8. Y así de vergonzoso es esa pregunta. Profe, ¿y cómo meto esa fórmula a la calculadora? Esta no hace falta meterla. ¿Por qué? Vamos a ver. Es lo que les decía hace un rato. En el ejercicio anterior, nosotros teníamos un pequeñísimo inconveniente. Vea, discúlpeme, Yay, usted sabe que como que soy bruta, como no soy, ¿verdad? Para matemática, pero entonces, en la fórmula esa que usted acaba de hacer en verde arriba, Ajá. Usted se puede echar así como una última explicación, así cortita. Claro, déjame terminar este que es así de un solo y regresamos a aquel. Entonces vean que este ejercicio no tiene mayor No es usted, mi amor. problema, ¿verdad? La gata, sáquela de ahí, vea. Que esa gata, pero que no haga bulla. Ven el micrófono. Que la gata no haga bulla, ¿verdad? Miau. Muy bien. Entonces, básicamente nosotros vamos a tomar a ese n y lo vamos a sustituir por 8. Y aquí no hay necesidad de hacer un Shift Calc. ¿Por qué? Porque aquí queda lo que tengo que resolver. Listo, solo números. ¿Ven la diferencia? Aquí no está la X metida en ninguna parte, ni la N, ni la misma D. No hay ninguna letra atravesada. Yo nada más pongo los números
y ya ahí la calco me da la respuesta. Nada más es, sí, exactamente, tiene usted razón, nada más es memorizarnos la fórmula. Bueno, ustedes probablemente hagan examen de esta manera, ¿verdad? Aquí, ya en otras partes, habrá que ver si les dan las fórmulas o no. En bachillerato, por ejemplo, siempre le dan estas fórmulas, esta lista de fórmulas. No sé en Faro, porque en realidad nunca he visto si dan fórmulas o no. Pero, digamos, con la fórmula a mano, al darnos cuenta que hay una letra, usamos el Shift Calc cuando cambiamos. Muy bien, regresemos a lo verde para quedar claros con el ejercicio anterior. Ok, eso verde es un despeje. Eso es una fórmula, insisto, de las que habíamos aprendido en octavo año. Eso es cómo resolver una ecuación. Cuando yo sustituí, lo voy a hacer acá un toque porque está muy rayado. Yo tenía que tomar la fórmula que servía para responder y yo la iba a igualar al valor que me dieron, ¿verdad? A mí me dijeron que cada ángulo valía 135. Básicamente, esta es la fórmula para encontrar el valor de cada ángulo. Entonces, la fórmula es igual a 135. Yo tengo que despejar o que encontrar el valor de n. Cuando yo ando buscando una letra en una ecuación, la letra nunca debe quedar abajo. De hecho, no sé si se acuerdan, pero habíamos dicho que la x era o debía quedar arriba, positiva y sola. Lo insistimos mucho. Tal vez a alguien le llegue un flashback ahí, se acuerden un toque. Siempre lo decíamos cada vez que íbamos a resolver una ecuación. Entonces la letra aquí está abajo. Yo necesito ponerla arriba. Entonces, 180, tal vez yo hice los pasos de un solo. 180 por n menos 2 se va a quedar queditico y yo voy a tomar a la n y la voy a pasar al lado del 135. Cuando nosotros teníamos una igualdad y movíamos algo de un lado a otro, esa expresión pasaba a ser todo lo opuesto, la operación contraria. Cuando hay una fracción, lo que está en el denominador, lo que está abajo divide. Entonces esa n pasa al otro lado a multiplicar. Ahora, para resolver, el 180 tiene un paréntesis a la par. Cuando entre un número y un paréntesis no había ningún signo, ahí había un por. Entonces esos 180 está multiplicando todo. O sea que en realidad yo tengo 180n menos 180 por 2 que va a dar 360 porque lo voy a hacer en la calco para no sufrir mucho. Y eso me va a dar 135n porque no le estoy cambiando nada. Ahora, para resolver ecuaciones yo hacía dos equipos. Si la letra venía elevada a la 1, yo hacía dos equipos. Yo ponía a un lado todo lo que tenía la letra y a otro lado lo que no la tenía. Por ejemplo, acá el 180 tiene la n. Ahí lo voy a dejar queditico. Pero el 135 está en el lado equivocado. Y el 360 también. Entonces los voy a mover de lado. Entonces el 135 va a venir para la izquierda. Él estaba con signo positivo porque no tenía nada. Entonces él va a venir ahora a signo negativo. Él va a venir a restar. Y el 360 que estaba en medio de una resta, él era negativo, va a pasar al otro lado a sumar o a positivo. Como no hay otro número, simplemente se copia. Voy a la calcu y resuelvo. Estos son términos semejantes. Son expresiones que tienen la misma letra con el mismo exponente. Yo puedo hacer una operación entre ellas. Yo tengo 180 nanzanas y le resto 135 nanzanas. Entonces, Profe, 80, sí. ese arriba está elevado a la 1, la n de 135. Cuando pasa abajo ya se desaparece entonces lo elevado. Es que el elevado en realidad no está. O sea, cuando no hay nada, siempre está elevada a la 1. Ah, ok, Entonces ya. nosotros no se lo ponemos porque significa que está a la 1. Era nada más para recordarles que como regla, cuando esté elevado a la 1, hago dos grupos. Cuando está elevado a la 2, se resuelve de otra manera. Muy bien, entonces en este caso, yo lo que hago es 45n es igual a 360. Para que la n cumpla con todo lo que yo les pedí, que estuviera arriba, positiva y sola, solo falta quitarle este 45. Ese 45 que está muy pegadito a ella, la está multiplicando. Como antes dije que iba a pasar al otro lado a hacer lo contrario, yo lo mando a dividir. Metemos en la calco 360 sobre 45 y eso nos da 8. El mismo resultado que si lo hubiéramos hecho con el Shift Calc. Obvio, con más pasos.
Profe, ese 45 es la resta de 180 menos 135. No, estoy equivocada. Sí. Exactamente. Ok. Y a Adriana le agradecemos mucho el videito. Muchas gracias. Ok. Bueno, estamos. Vean, me encanta eso. Me encanta ver cómo ustedes de una manera se ayudan entre ustedes, ¿verdad? Los unos a los otros. Por eso es importante que nos apoyemos. Y ya que tenemos tanta tecnología y podemos usar el WhatsApp y podemos hacer una cosa y la otra, que nos apoyemos entre todos. Genial. Excelente. Adriana, gracias. Bueno, más o menos por ahí. Ya vieron, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos. Es solo aplicar fórmulas. Es sencillo. Ok. Sin embargo, van a venir ejercicios un poquito más complicados. Siempre van a... No, sencillísimo. Dígame. No me iban a decir nada. Demasiado sencillo es. Ese sí estaba muy fácil, sí. Vámonos con otro, a ver. Bueno, una cosa. En la página 87 viene ya una práctica. ¿Ok? Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué podemos hacer con esa practiquilla? Hagámonos el primero, a ver de qué se trata. Intentemos resolverla. Dice, en un polígono regular, la medida de cada ángulo interno es 135. Si el perímetro es 48, ¿cuál es la medida de cada lado? Bueno, esa pregunta se parece a la que acabamos de hacer. Tiene un dato muy igual. ¿Qué página, profe? Perdón. Perdón. ¿Qué página, perdón? 87. ¿Cuál sería la estrategia para resolver ese ejercicio? Sí, primero tenemos que buscar la fórmula del ángulo interno, ¿no? Exactamente, empecemos por pensar qué datos sí tenemos. Tenemos el ángulo interno. Entonces, la fórmula del ángulo interno la acabamos de escribir. Es la que estábamos usando. Es 180 por n menos 2 entre n. Eso es la fórmula del ángulo interno. ¿Y qué dice? Detesto eso. ¿Y qué dice? Dice que eso es igual a 135. Ese es el dato que tengo. Ok. ¿De qué manera me sirve esa información? Ahorita pensamos. La pregunta, si el perímetro es 48, ¿qué es el perímetro de cualquier figura? La suma de todos los lados. Es correcto, es la suma de los lados. Pero aquí tenemos una ventaja. Los lados todos valen lo mismo. Entonces, si un lado vale 10, yo no voy a ponerme 10 más 10 más 10 más 10. No, nada más cuento cuántos lados tiene y lo multiplico por 10. Entonces, básicamente, eso es lo que pasa aquí. El perímetro es igual al número de lados por lo que mide cada lado por L. A mí me están diciendo que la P o que el perímetro vale 48. Entonces, yo voy a poner que 48 es igual a N por L. El asunto es que la pregunta es cuánto vale cada lado. ¿Cuánto vale la L? O sea que yo necesito tener la N para poder buscar esa L. Aquí es donde se vuelve importante la fórmula de arriba. El dato que nos habían dado que parecía ser irrelevante. Este hecho de que el ángulo interno fuera 135, yo voy a decir, a mí para qué me importa si esa medida no tiene nada que ver con lo que me preguntan. Pero en realidad, ¿verdad? Es un asunto secundario. Es como siempre les cuento. Está el chiquillo que le gusta la chamaca. Pero de ahí no sé, le da miedillo la chamaca, la ve muy guapa, no sé. Entonces, ¿qué hace? Inmediatamente recurre a una de sus amigas. Esta fórmula de aquí arriba es la amiga. Usted quiere llegar al resultado de L. Pero primero tiene que pasar por la amiga para que le dé todos los consejos y le cuente cómo es esa mocosa repugnante. Ok. Bueno, está bien entonces. Entonces nosotros por fuerza necesitamos encontrar el valor de n. Si no tenemos el valor de n, no podríamos llegar a encontrar o a solucionar nada. Muy bien, entonces vamos a ir ya sea a la calcu o ya sea de manera larga de desarrollo y vamos a averiguar cuánto vale n. Si son observadores, Medio 8. es el mismo de arriba. N vale 8. Son los mismos datos de arriba.
hasta la primera parte, ¿verdad? Entonces, esto de aquí arribita termina siendo n igual 8. Creo que no va a escribir. Bueno, eso de arriba, entonces, ya sea que lo hagan a pie o que lo hagan con Shift Calc, eso vale 8. Okay, entonces, si n es igual a 8, ahora va a salir como 20n es igual a 8 cuando se escriba algo. Si n vale 8, ¿qué significa? Que yo voy a llevar ese 8 ahí abajo en la fórmula. Ven que abajo hay una formulita que dice 48 es igual a n por L. Bueno, entonces voy a cambiar la n por 8 y voy a averiguar cuánto vale L. Entonces, según la historia, 48 debería ser igual a 8 por L. Muy bien, entonces, 8 ¿por qué me da 48? Para no tener que hacer mucho enredo. O dicho de otra manera. Por 6. Exacto. ¿O cuánto es 48 entre 8? Entonces dice que el lado es 6. Esto es un octágono porque tiene 8 lados, pero cada lado del octágono vale 6. Entonces la respuesta, es la opción C. ¿Se entendió? ¿O no mucho? Solo un poquito. Sí, más o menos. Algo es algo. Hacemos unos días y ya le agarramos el toque. De ahí, ¿qué te diré? No se puede alargar la fecha del examen. Piensa que estamos en enero y usted la alarga mentalmente. Eso. Listo, ahí está eso. Eso no está tan rudo. Vamos a valorar un ejercicio como el de la tarea. Déjenme ver qué se me hizo. Es cierto, profe. ¿Vamos a hacer la tarea, profe? No, y menos que está grabado. Ah. Muy bien. Mucho menos que está grabado. Entonces dice que ¿Podemos quitar la grabación? que ahora vamos por YouTube y por todo lado. Entonces una cosa impresionante que no. Ahora pensamos un poquito. Podemos hacer una videollamada así, grupal, así, sin esto. No, está muy fácil ese ejercicio. Déjenme ver y lo ubico. Profe, la hacemos por... No, hombre, está muy fácil eso. No, eso lo hacen ustedes sobrados. Pero, profesor, todo el mundo se manifestó. Ganó la mayoría de votos. Está muy fácil. Está No, como yo la sé que ustedes 30. lo hacen. La mayoría. Bueno, vamos a continuar.